Hola, hola, ¿cómo están amigos? ¿Qué tal? Una vez más estamos aquí en Conexiones. Lectora. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre, se podría decir, letras en las sombras, donde tenemos a falsos caballeros, verdaderas escritoras, mujeres que revolucionaron en su momento y se atrevieron a poder escribir, pero que lamentablemente tuvieron que firmar como hombres. Y bueno, quiero un poco que se presenten quienes nos acompañan el día de hoy. Magda. Hola, hola, yo soy Magda de la Biblioteca Escondida y hoy estamos con... Hola, yo soy Helen del Cajón de Medea, invadiendo el podcast nuevamente. No, 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 eh, yo no creo que Madre de la invadas, Tierra. yo no creo que invadas, o sea, más bien nosotras estamos más que agradecidas y siempre para nosotros es un honor que estés aquí con nosotras, a pesar de las distancias, que creo Gracias, que chicas. la digitalización nos ayuda a estar siempre cerca, ¿no? Y bueno, muchachas, ¿les parece si a dedo le damos pase a nuestra querida Ellen? Ya, asumo la posta. Muy bien. Yo quería hablar sobre una de mis escritoras favoritas, que aunque no firmó como hombre, sí fue una mujer bastante atípica para su tiempo. Ella es María Virginia Estensoro, es una autora boliviana, nació en La Paz en el año 1903. Y es una autora que junto a otra boliviana, de la que quizá hablaremos en otra edición, llamada Hilda Mundi, son las que conforman y anticipan la vanguardia en Bolivia. En Bolivia, hasta hace unos años, los estudios literarios señalaban que recién en la década de los 40 se podía hablar de vanguardia en esa zona, ¿no? Y sobre todo siempre se pensaba en el influjo de Gamaliel Churata. Gamaliel Churata es un escritor peruano, uno de los fundadores del Boletín Titicaca y autor de una novela maravillosa llamada El pez de oro. Pero, ¿qué pasaba en la Bolivia de los 30? La Bolivia de los 30, que es la época donde María Virginia Estensoro empieza a producir, es una zona bastante conservadora, no solamente porque se ha tenido una guerra terrible, que es la guerra del Chaco, que causó una de las mortandades más grandes para Bolivia. La guerra del Chaco sería el equivalente de la guerra del Pacífico para los peruanos, o sea, más o menos para que vean el trauma que hay en toda esa generación. Entonces, pues llega María Virginia Estensoro. Y ahí, un poco interrumpiéndote, Sí, o sí, sea, sí, la guerra del Chaco fue entre Bolivia y Paraguay, ¿cierto? así es. Ujú. Como Ujú. para poner un poco Y, en contexto, sí, sí, ¿no? sí. Y además que más de la mitad de los hombres fueron a la guerra. Y los periodos de guerra, curiosamente, suelen ser periodos de apertura para las mujeres, sobre todo porque ante la ausencia de los varones, las mujeres pasan a suplir el rol que estos tenían, ¿no? Rol en espacios que naturalmente eh, no les estaban permitidos. Por ejemplo, el espacio letrado, el espacio de tener voz en la política. En la Guerra del Pacífico se llama a las mujeres a participar para que desde su posicionamiento, entre comillas, de madres y representantes de la imagen de la nación, alienten a los hijos, ¿no? Que son vistos como estos soldados. Entonces, María Virginia Estensoro, ella se casa muy joven con un aristócrata, Juan Antonio Vallensis, se dedica a recorrer Europa y regresa, pero ella regresa divorciada. Y o sea, ya para esos años, Bolivia es mucho más conservadora que Perú, pensemos eso, al menos durante esa época. En los 30, pues una mujer divorciada era sinónimo de escándalo, era una mujer que causaba desorden. Pero regresa ella con sus dos hijos y ella, a pesar de que tenía, o sea, no era de una familia adinerada, pero sí acomodada, pero tampoco era que era muy, muy adinerada, tenía que trabajar para mantener a los niños. Entonces, como ella sabía francés, era una mujer ya inmersa en el ámbito de las letras, porque el esposo la lleva a recorrer por diversos espacios, ella pues incursiona en el periodismo. Y la dejan participar en el periodismo, ¿no? Fue docente de música, por ejemplo, en el Conservatorio Nacional y dirigió una revista llamada Cielos de Bolivia. Además de eso, participa de manera activa como periodista, les comentaba, en la Gaceta de Bolivia. Y en la Gaceta de Bolivia le dan como el lugar clásico que se le debe dar a una mujer, ¿no? Ella tiene una sección llamada El Perfil de las Semanas, donde habla de bodas, de chismes, como de la crema innata de la sociedad paceña.
Ahora, ¿por qué me interesa esto? Porque ese sería como el lugar clásico que ella debería tener, ¿no? Ya eres una mujer periodista en época de guerra, ponte a hablar sobre cuestiones vinculadas a tu sexo, al espacio privado, al espacio del chisme. Ya, eso es en la escritura, pero ella como personaje escritural, vamos a decir, ella performa una identidad bastante curiosa. Para empezar, se pintaba los labios de un color rojo, así furioso, y era como escandaloso porque ¿qué hace esta mujer maquillada? No estaba bien visto el maquillaje en esas épocas y fumaba en público. Una de las imágenes típicas de María Virginia Estensoro, si ustedes buscan en red, es la de ella con su cigarro, su cabello corto, así rizado y su cigarro, ¿no? Y es como, o sea, ella estaba fumando en una época en la que ya estaba mal visto que sea divorciada, estaba mal visto que ande fumando, estaba mal visto que se vista de una manera muy llamativa y para agregarle la cereza al pastel, se enamora de un hombre casado. Y Oh, no o tiene sea, vergüenza, lo completó todo, ¿no? En los lo 30. completó todo. Y no tiene vergüenza en salir con este hombre casado. Y cuando él fallece, pues unos dirían ya suficiente, ¿no? Este hombre casado se llamaba Enrique Ruiz Barragán y ella le dedica el libro, eh, un libro de cuentos llamado El Oxiso, ¿no? Y El Oxiso es un libro, vamos a decir, que irrumpe en Bolivia de una manera bastante importante. ¿Por qué? Porque para empezar es un cuento que rompe con el pacto criollo de esos años. O sea, la literatura boliviana se caracterizaba porque había una representación realista de la tierra, si la mujer apareciera como la madre doliente o la indígena violada y esa violación fundaba la nación. De hecho, la violación es un tema muy recurrente en toda Latinoamérica, ¿no? Por las invasiones que sufrimos. Entonces, ella le dedica el oxiso y el oxiso, o sea, ya desde la dedicatoria era escandaloso que ella pues decida libremente dedicarle el libro al amante, básicamente era el amante, que no tuviese vergüenza, pero lo que me gusta es que el oxiso es no sé si llamarlo cuento o poema. Tiene una composición rarísima. O sea, tú lees esa historia y te quedas como, para empezar, es un cadáver. El proceso de narración, vamos a decir, se aboca a la descripción de un cadáver. Un cadáver siendo, pues, en estado de putrefacción, siendo tragado por los gusanos. Y una de las cosas que me parece más arriesgada es de que este cadáver, aparece el cuento en 1937, este cadáver está siendo devorado por los gusanos, pero a la vez te das cuenta que el cadáver está siendo, las palabras que ella usa son como penetrado, llevado al orgasmo, y te das cuenta que es un cadáver masculino, pero es un cadáver masculino despojado de toda su virilidad y siendo entregado a la tierra, que es básicamente la representación de un vientre que lo va comiendo y deglutiendo, ¿no? Les voy a leer solo un fragmentito para que vean un poco cómo es este estilo, y fue un estilo raro, o sea, la crítica reaccionó solamente para decirles que el libro fue prohibido. O sea, los detractores estuvieron tan molestos con el libro, les parecía escandaloso que ella se lo dedique al ex amante, y sobre todo era más escandaloso porque ella ya se había casado para esto. Ella se había casado con el escultor Andrés Cusicanqui, y el escultor encima le hace el epílogo, ¿no? Y se muestra un poco extrañado y dice, pero ¿por qué le dedica el libro a este antiguo amor? Era bastante corajudo que ella haya hecho eso y pues lo que deciden los críticos y sus detractores es agotar el tiraje, compran el libro para que no circule. Y es por eso que este libro estuvo, vamos a decir, entre las sombras, escondido muchos años. Les voy a leer un fragmento para que más o menos reconozcan este estilo y pensemos que en esta época lo que imperaba era este realismo de vocación criollista e indigenista. Fue como un despertar de sueño clorofórmico, un despertar que venía de la nada, una nada hecha de pesadilla y de opresión. Le arrancaron la vida de cuajo y se congeló de infinito y ya no sintió más. Se transformó, quizá, en un trozo de hielo, tal vez en una piedra fría y negra, y ya no fue y ahora era otra vez, ¿no? Entonces es como, esa es María Virginia Extensoro, el Oxiso. El Oxiso. Interesante. Y conocer a una autora que es de Bolivia, en plena, como dices tú, ¿no?
y antes cuando hemos conversado, que siempre la guerra pues trae todo este tipo de resurgimiento en los roles de la mujer, pero que lamentablemente cuando terminan las guerras, pues llegan de nuevo los hombres y a las mujeres nuevamente es como que, bueno, tome su posición que debe tomar, pero Ujú. ella, ¿no? En este caso, a pesar de todo, pues revolucionó. No sé qué tanto Es que En Bolivia le hayan dado su lugar, pero al menos desde por aquí, vecinos de los bolivianos, pues estamos mencionándola como para que la traten de descubrir un poco a esta autora, ¿no? sí, Carol, solo para añadir algo, en Ujú. ese mismo libro de cuentos, El Oxiso, que lo componen 5 historias, tiene otro que se llama El hijo que nunca fue, y es Wow, uno de los primeros cuentos donde se habla del aborto. wow. Es una mujer que decide abortar, sí, es que era una adelantada. Y quienes la han rescatado, se utiliza mucho esta figura de olvidadero, ¿no? Está Virginia Young, que es una de las principales críticas de Bolivia, que ha hecho un trabajo titánico para recuperar sus obras, y el Oxiso aparece también en la colección Insólitas, y pues ha sido reeditado por Liliana Colanzi. Y sin embargo, a pesar de eso, sigue siendo todavía un texto muy poco conocido. Hay gente con la que yo he hablado que no sabía ni que existía María Virginia Estensoro. Y claro, si lo pensamos, es una escritora en la década de los 30 que está hablando de varios de los temas que hasta ahora creo que son tabú, ¿no? El Ujú. aborto, por ejemplo, el hecho de que ella le dedique esto al amante es también porque básicamente ella se casa muy joven con este aristócrata, sin tener experiencia amorosa. Y ya después cuando se enamora de este hombre, que también estaba en un matrimonio, vamos a decir, convenido, pues evidentemente es como, ¿qué cosa implica el divorcio, no? Ella era escandaloso que sea divorciada. Entonces es bien interesante por cómo ella juega, tanto como intelectual, como periodista, como en el ámbito escritural, porque luego tiene otra novela, Memorias de Villarrosa, donde también habla de una mujer muy independiente, ¿no? Una mujer que se niega a entrar al secreto, a las sociedades de los secretos y de los chismes y que prefiere mantener su distancia y que cuando decide divorciarse no le importa el que dirá, ni que el marido le llore, nada, simplemente chao. Entonces, es bien, bien interesante. Lamentablemente, sus obras no han sido reeditadas en su totalidad. Los hijos, en los 70 reeditaron los libros, pero pues es una edición de los hijos. Ujú. Todavía falta hacer el trabajo de rescate, de investigación, y sería genial, ¿no? Porque hay que pensar que ellas no se movían solo en su círculo, ellas trataban de tender lazos con otras escritoras. Sería interesante ver cómo se establece este diálogo, ¿no? Con sus otras compañeras, ¿no? Que hemos visto ya ejemplos también aquí en el caso de Perú. Y bueno, y dándole paso a Magda, Magda, tú de quién nos vas a hablar el día de hoy. Yo quería hablar un poco sobre una escritora eh, inglesa que yo escuché su nombre por primera vez cuando la mencionó J.K. Rowling como una de sus, digamos, sus musas inspiradoras, ¿no? Para hacer su mundo de Harry Potter. Y esa es Edith Nesbit, una autora que es más conocida por sus historias infantiles, se volvió más conocida por eso, pero fue prolífera. Ella varias veces usó el seudónimo masculino, usurpando, digamos, el nombre de su esposo. Él era Hubert Bland. Bueno, a él lo conoce bastante joven, conoció como a los 18, 19 años. Su matrimonio fue algo, digamos, tormentoso y para esta época le diría escandaloso. Tal vez para la época no fuese tan escandaloso que los hombres hicieran lo que le diera la reverenda gana, pero si lo vemos con los ojos del 2025, la verdad la pobre la pasó feo, ¿no? Ella se casó con él embarazada, no convive con él al principio y luego cuando ya empieza a convivir con él resulta que en la casa de él ya vivía una mujer con un hijo, con un hijo de su esposo, el cual terminan adoptando, ¿no? Ella termina adoptándolo como propio. Pasa el tiempo, ella tiene con jugar 3 hijos, más uno más que es que adopta,
y ella tiene una amiga con la que, bueno, se lleva muy bien y va a ser la secretaria de ellos, ¿no? Para los proyectos que tienen juntos. La amiga está embarazada, va a la casa y ella se entera de que el hijo que va a tener, al cual ella ya había hablado con su amiga para adoptar, resulta que era hijo también de su esposo. O sea, ya, ya, ya la cosa ya era para mí patológica, ¿no? El tipo, la verdad que un infiel grotesco, pero siguen juntos hasta la muerte de él, realmente, y termina ella adoptando a Rosamund, que es la hija que tiene con su mejor amiga. Em, ya luego ella, hace su vida, pero Nesbit sí revoluciona el tema de la fantasía en sí infantil, porque ella propone ubicar o sea, ella es la precursora de estas novelas donde los niños tienen una aventura, ¿no? Que involucra temas mágicos, sí, pero que transcurre, digamos, en el mundo real. Por eso es que es una de las inspiraciones que tuvo Rowling para crear Harry Potter, ¿no? No es que todo transcurre en un mundo totalmente inventado, es en un lugar que existe, simplemente que con temas mágicos. Creo que a ella la han editado si no me equivoco, en Nocturna. Tiene dos novelas editadas ahí, que una que es muy famosa, que es El tren de los niños, y otra que es El castillo, no, no es El castillo. Ah, La ciudad mágica, La ciudad mágica. Y también ella también escribió varios relatos de terror, un libro que se llama Relatos Sombríos, que ha sido editado por la Biblioteca de Carfax, por si les interesa buscar más libritos de ella. Por el autor, ¿no? Pero es interesante saber, ¿no? Que JK también, o sea, también que al llamarse JK, pues, igual. También tuvo el mismo problema de que por escribir fantasía pensaban que nadie iba a leer fantasía creada por una mujer, ¿no? Sí, eso sí. Y lo que comentaste hace un rato, ¿no? El libro de este compendio de autoras insólitas, ¿cómo se llama específicamente? Estás con él, sí. Hay dos, uno son insólitas y el otro son Vindictas, el Ok. proyecto Vindictas de la UNAM, que es bien activo. O sea, tiene el libro, pero también hacen conversatorios, reseñas. Es un proyecto muy grande que está haciendo el mapeo de toda Latinoamérica y parte de Centroamérica también. Y ahí está Alejandra Mato. Alejandra Mato es una profesora y crítica uruguaya que es amante de lo fantástico, es maravillosa y pues ella es la que se está encargando de hacer todo este mapeo. Y es interesante, ¿no? Saber y ver Colaboración. Ujú. exacto, porque creo que siempre tenemos sobre el mapa más autoras o de Europa o americanas, ¿no? Porque en mi caso, y les voy a nombrar a Luis May Alcott. Nosotras, pues, o creo que la gran mayoría de personas la conoce a ella específicamente por Mujercitas, ¿no? Pero realmente ella en sí, sus primeros trabajos, realmente los escribió con un seudónimo, que era A.M. Barner. Y realmente a ella lo que en sí le inspiraba y le gustaba era escribir relatos góticos y de misterio, ¿no? Eh, y obviamente pues llama la atención que más a ella se le conoció por el lado de Mujercitas como tal, ¿no? Pero ella fue una activista del feminismo y también sobre temas de abolición, ¿no? O sea, ella también trabajó como ayudante, ¿no? Era enfermera voluntaria durante la Guerra Civil estadounidense. Entonces, también fue una de las primeras mujeres que logró también votar en Massachusetts y bueno, tuvo como amiga también, o amigo, perdón, a Nathaniel, que en algún momento nosotros también hemos leído
a este autor, ¿no? Entonces, es algo que llama a veces mucho la atención, que como las mujeres han tenido siempre que estar como que detrás, ¿no? Bajo seudónimos y que no pudieran desarrollarse en lo que más le gustaba. Y en este caso, por ejemplo, yo quiero resaltar sobre uno de los libros de ella que se llama, o sea, se puede encontrar traducido como Detrás de una máscara o El poder de una mujer de Luis. Y en este libro ella nos cuenta la historia de una mujer que se llama Yang Muir. Eh, Cuando uno empieza a leer el libro en sí, piensa que el libro se trata sobre la historia de una institutriz específicamente, ¿no? Pero esta mujer, obviamente que se muestra pues dulce, frágil, sumisa, realmente venía obviamente con todo un plan y quería lograr específicamente algo, ¿no? Lo que quería en sí era poder ser pues una mujer reconocida dentro de la familia que estaba ella entrando a trabajar como institutriz como tal, ¿no? Y a las finales se puede decir pues que lo logra, ¿no? El libro un poco te cuenta que esta mujer que en un inicio pues entra, ¿no? Toda sumisa, realmente logra casarse con el sir de la casa, que es John Coventry, y obviamente también se ve pues un poco ahí los roces que tiene con la familia de este señor, ¿no? Luis, la autora, le gustaba realmente entrar a escribir y dar estos detalles, ¿no? Y no como nosotros tenemos pues la típica historia pues de mujercitas. Aquí más bien lo que ella hace es desarrolla en este caso a Jan, cómo esta astucia, cómo esta mujer arma todo su plan para lograr, obviamente, el cometido de ganarse la confianza y el afecto del, del jefe de la casa. Y obviamente toma ella a ser la señora de la mansión y deja su estatus humilde, ¿no? Y aquí ella, pues, la autora lo que resalta bastante es esta inteligencia que obviamente realmente tienen las mujeres y que no solamente es dado de los hombres, ¿no? Porque siempre se ha mostrado que los hombres son los que pueden ser los estrategas, los que pueden estar planificando, ¿no? Si bien igual puede ser un típico cliché tal vez que hoy en día puedas ver de que, la típica mujer, ¿no? Que le entra con todo esto. Creo que en ese tipo de épocas ni siquiera se adentraban a mostrar que la mujer era capaz a armar este tipo de estrategias, ¿no? La mujer siempre era como que sometida a labores de casa como tal. Entonces, Luis en este caso, en este libro, pues sí desarrolla saber un poco más de historias o les gusta leer historias de mujeres fuertes, manipuladoras e inteligentes detrás de una máscara, ¿no? No sé qué les parece. ¿Ustedes sabían o habían investigado un poco sobre este pasado de nuestra querida autora de Mujercitas? No, yo no, la verdad. Yo tampoco. O sea, de ella sí he leído Mujercitas, y si bien sí no me gustó, me pareció un poco leccionador en el caso del libro. O sea, no sé, como que todo era demasiado bueno para los comportamientos a veces de la señora March. Pero también lo he leído con un comentario que tienes sobre sirenas, y me gustó ver también su lado más fantasioso, que siempre es bueno si tenemos un autor o autora que tiene un libro así súper conocido, buscar un poco más sobre búsqueda. Y en este caso, o sea, busquen obviamente como A.M. Barnard, y ahí es donde van a encontrar justamente este lado gótico, como realmente le gustaba, y no con esa parte embelesada, melosa, que sí pudo firmar con su nombre de mujer como tal, ¿no? María Luisa Bombal. Pero creo que es conocida, pero por ejemplo, acá por estos lares me he dado cuenta que hay gente que no la conoce, acá por Boston, y pues quizá todavía
Es que una de las cosas que pasa, y que justo estoy leyendo un artículo hace poco sobre eso, es que hay una preponderancia de la narrativa argentina escrita por mujeres fantástica en las antologías. Al menos en un artículo del 2019 que revisé, ahora les digo el título, es un artículo de Patricia García. Es bien interesante porque ella lo que ha hecho es un estudio paratextual de las antologías de literatura fantástica publicada entre 1946 y 2016. Y ella, por ejemplo, comenta de que el país que más en las antologías de mujeres que más aparece es Argentina. Argentina aparece con un 37%, seguido de México con un 21%. Los países del cono sur, por ejemplo Perú, solamente antologan como al 7% de autoras, o sea, les estoy hablando desde 1946 a 2016, es bastante tiempo. Chile y Uruguay aparecen con 5% y Bolivia con 7%, ¿no? Entonces, ¡ay, ahí está! Magda nos está mostrando el libro de María Luisa Bombal, Obras Completas, el mismo que tengo yo, que es una compilación de Lucía Guerra. Es una edición de tapadura muy bonita. La cuestión es que ella se da cuenta que, por ejemplo, Silvina Ocampo aparece 9 veces, ¿no? Y ella representa como ese 8%, 8,6% total de autoras. Entonces, creo que es importante por eso también leernos entre sudamericanos y sudamericanas. Es una de las cosas que siempre me llama la atención, porque a veces pensamos Chile, Perú y Bolivia, y en realidad, pues el incanato se extendió hasta el río Maupi, Maule, hasta por ahí, en Chile, y pues abarcó parte de Bolivia, y con Bolivia tenemos un origen común, la cultura tiahuanaco. Entonces, creo que siempre hay que ir acercándonos también para pensar de que hemos tenido guerras entre nosotros y eso ha formado también imaginarios en común. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque, pues, por eso estoy justificando hablar de María Luisa Bombal. Y bueno, ¿qué pasa con María Luisa Bombal? María Luisa Bombal es una escritora chilena que es la que va a dar origen al realismo mágico con una novela llamada La Mortajada. Esta novela va a ser publicada, si no me equivoco, el año 1938, pero su primera novela, que es mi favorita, es La Última Niebla de 1934. Y pues ella también vamos a decir que era una mujer, ella para empezar, y esto sí hay que aclararlo, ella nunca se reconoce como feminista, ni desde el inicio de su vida ni hasta su muerte. A ella le gustaba mucho la feminidad tradicional. ¿No? Yo he leído sus entrevistas y en su propia autobiografía ella dice que siempre se consideró una mujer como entregada al amor, que ella piensa que todas las mujeres soñamos con el amor, que es nuestro máximo ideal. Y bueno, es lo que piensa María Luisa Bombal, es ella, ¿no? Y nadie le va a cuestionar por eso. De lo que vamos a hablar es de su obra. Y en su obra, eso sí, ella muestra varios de los problemas que atormentan a los personajes y femeninos en esa época, ¿no? Por ejemplo, aparece el matrimonio forzado, aparece también en La Última Niebla, según Lucía Guerra, probablemente es uno de los primeros textos que hable abiertamente del encuentro erótico entre una mujer y un hombre, ¿no? Como que una de las primeras veces en que una escritora describe este encuentro sexual. Y lo que me gusta es que hay una feminización del cuerpo masculino, porque generalmente cuando los hombres describen el acto sexual es como el hombre fuerte, ¿no? Y la mujer es la tierra que va a ser absorbida y penetrada. En cambio acá hay como otra cuestión, está el cuerpo masculino también es dulce, también es suave, también se posee, ¿no? Y esas cuestiones como que me gustan porque es como una sexualidad mucho más fluida, mucho más también, o sea, no es una cuestión tan vertical. Y bueno, en La Última Niebla, ella cuenta la historia de una protagonista que está frustrada porque se ha casado con el primo solo por no quedarse solterona y pues este primo no la ama. Este primo sigue amando a su esposa muerta, la anterior, y trata de convertirla a ella en una imagen y molde de su esposa. Así que yo sí opto por la explicación no realista, que es que ella, hay como una suerte de proyección, todo lo va envolviendo la neblina y en una noche, cuando ella va de viaje, encuentra a su amante silencioso, de mirada vacía, de piel morena, con el que ella va a tener un encuentro y ese encuentro va a ser el único momento en el que ella realmente se siente amada y que termina justificando toda su existencia, ¿no? Y es como genial porque no sabes si es sueño o fantasía.
De hecho, cuando ella se va a Estados Unidos después, porque también ella tiene dos matrimonios. Su vida también es una cuestión bastante azarosa, la voy a comentar brevemente. Pues ella es una mujer de clase alta, vivió en Viña del Mar, tenía haciendas, sabía también otros idiomas, sabía inglés y francés, por ejemplo. Y pues ella, cuando estaba joven, se enamora de Eulogio Sánchez, que es uno de los pioneros de la aviación en Chile. Y él es mucho mayor que ella, creo que le lleva como 10 años, pero él le propone matrimonio. Y ella lo describe a él, al menos en su autobiografía y en las entrevistas, ella lo describe como su primer amor, la primera ilusión. Y ella sí sentía que se iba a casar con él, pero al parecer a él el amor se le acaba rápido y pues sí se encuentran, o sea, tienen sus encuentros, pero él ya no le vuelve a hablar de matrimonio. Entonces ella, frustrada por esto, decide matarse, va a la casa de él, coge un arma mientras él está en la sala y se dispara en el pecho, ¿no? No concluye el intento de suicidio, o sea, no, ella no llega a morir. Y pues como había pasado esto, Pablo Neruda ya para esto era su amigo, y Pablo Neruda, como para alejarla de esta experiencia, la lleva a Argentina, en Buenos Aires. Y en Buenos Aires ella entra en contacto con la crema innata de la élite intelectual argentina, ¿no? Ella entra en contacto con Borges, por ejemplo, ella le llama Georgie, conoce a Victoria Ocampo, de hecho Victoria Ocampo es su editora en Sur y es la que le da espacio y ella se siente orgullosa. Bombal dice, yo fui la única mujer chilena a la que Victoria Ocampo le dio espacio en esta revista y también de la que fungió como su editora. Va a conocer a Silvina Ocampo, ella escribe estas dos novelas, La Mortajada y La Última Niebla, en la cocina de Pablo Neruda. Había como un apoyo activo y pues ahí termina su novela. Y cuando ella regresa a Chile, se da una anécdota por la que ella es bastante conocida. Ella ve a este Eulogio después de 8 años y yo me imagino pues que él casi ni la reconoce, ¿no? O sea, él como que la ignora. Pero yo me imagino que para ella ver al hombre que había representado como su primer amor, su primera promesa de matrimonio fallido, al que genuinamente me imagino había amado, porque luego ella también se casa con otro hombre, pero este hombre era también un artista, era homosexual y la relación fue muy mala. Entonces yo me imagino que ella había idealizado a Eulogio y cuando lo ve y él está feliz de la vida, normal, pues ella dice, a este me lo cargo, ¿no? y decide matarlo. Eh, y me da un poco de curiosidad porque cuando en una entrevista, en su testimonio autobiográfico, le preguntan sobre La Última Niebla, y ella dice lo siguiente, les voy a leer. Dice, la novela está basada en mi primer amor, que terminó a balazo limpio. Y pues Eulogio no murió, o sea, no murió, ya saben, pero a balazo limpio. Amigo, te friegas, ¿no? Entonces, pues nada, él no murió, no la acusó. Ella también cuando describe dice que en un momento de locura ella vio que salieron muchas balas y luego lo vio él tendido en el suelo. Y pues no fue a la cárcel, felizmente, María Luisa Bombal. Sí hubo un escándalo. Me da risa porque hay algunas notas de periodísticas que dicen escritora protagoniza baleo, ¿no? Y es como, sí, es como esta María Luisa Bombal era toda una figura. Y pues luego de este escándalo, ella se va a Estados Unidos y en Estados Unidos su agente literario le dice que La Última Niebla es una novela rara, ¿no? Que esa novela no está bien, porque no hay mucha lógica, no explica, y ella misma hace una versión en inglés que se llama The House of the Mist, que ella reescribe y trata de darle lógica, y al final fue un fracaso. Y ella misma se da cuenta y dice, no debía haberle hecho caso a mi agente literario, ¿no? O sea, porque la novela no fue bien recibida por la crítica. Ella misma también siente que le quitó ese componente, que era justamente ese quiebre de la realidad, porque la novela, a mí esa novela me encanta por la niebla, pues nosotros, al menos yo, he vivido toda mi vida en Lima y ustedes saben que Lima es una ciudad de neblinas. Entonces, hay un momento en que la niebla es tan opresiva, en que ella no sabe qué cosa es sueño, qué cosa es realidad, y luego también esa niebla la amenaza, pero a la vez también la niebla le permite la aparición del amante. Entonces tienen que leer a María Luisa Bombal, o sea, tanto en vida como en obra, ella es una escritora genial, no tengo otra manera de hablar de ella, ¿no? De Y me ella. gusta mucho también como personaje, o sea, el decir a balazo limpio, es como así se acaban las cosas.
No, Mentira, no, así no se deben acabar las cosas. y tremendo personaje, ¿no? De lo que comentas, o sea, Sí, yo les paso el artículo de Sandra García, me ha gustado muchísimo a mí, perdón, Patricia García, está en inglés, pero se entiende. Y ella ha hecho análisis cuantitativo, o sea, para determinar cuál es la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, ha dicho que a pesar de que las mujeres, pues hasta el 2016 ya se leían más todo, a pesar de eso, ¿saben cuánto de representación tenemos del 100%? 14% nada más. O sea, del 100 de las antologías de literatura fantástica, al menos hasta ese año, las mujeres representaban un universo de 14%, y de ese 14% la mayoría eran de escritoras argentinas. Entonces, eso te está diciendo bastante, ¿no? Me gustó, me encantó el trabajo. Sería ideal también pensarlo a nivel de Sudamérica, que es una de las cosas que tenemos que hacer, que a veces, lo bueno es que ya hay personas con las que se está haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, tengo una amiga en Chile que sé que va a publicar un libro, una antología, y va a tomar autoras peruanas también que salieron en Contigüidad de los Cadáveres, ¿no? Ya de eso les daré noticia más adelante, pero o sea, a mí me gusta eso, me gusta cómo estas escritoras también tendían sus lazos y quizá ellas no querían etiquetas. Por ejemplo, a María Luisa Bombal le molestaba que le dijeran que era feminista y decía, no, yo no soy feminista. Yo sí creo que la mujer tiene el ideal de la casa, del hogar y todo, pero son cuestiones de época, de perspectiva. Al final lo que quedan son sus escritos o, como tú has dicho, Carol, estas vidas azarosas, ¿no? Azarosas y apasionantes también. eso mismo. Y yo quiero, no sé, Magda, si me permites, después de que Ellen nos hablara de esta autora de Balazos, y creo que estamos tocando, en este caso, bueno, es un poco más en estas décadas, pero no sé si ustedes sabían, no sé si ustedes habían averiguado o no, o han escuchado sobre J.T. Leroy. ¿Alguien ha investigado? Ahí Magda Yo no. mueve la cabeza, bueno. J.T. Leroy se podría decir que fue un gran engaño literario. J.T. supuestamente era un joven escritor eh, y era sobreviviente de abuso, prostitución, drogadicción, ¿no? Entonces, su vida la transformó en historias para literatura, ¿no? Realmente él nunca existió, era un personaje ficticio creado por la escritora Laura Albert. Y bueno, y Laura también contrató los servicios de una artista que se llamaba Sabana. Y Sabana era la que se presentaba públicamente fingiendo ser JT, ¿no? Se ponía peluca y todo esto, ¿no? Entonces, si no me equivoco, fue en el 2005 que el New York Times habla sobre que realmente JT no existía y la autora era Laura, ¿no? Albert. Y como JT, pues hubieron libros, el primero que se llamaba Sara, supuestamente un libro autobiográfico sobre un niño de 12 años, ¿no? Hijo de una prostituta, ¿no? Y que obviamente termina ejerciendo la prostitución en estaciones de camiones, ¿no? Entonces, este chico usaba vestidos con una identidad femenina, ¿no? Después saca otro libro, JT, en el 2001, de ahí en el 2004, y ya después un cuarto libro que fue inconcluso, ¿no? Porque obviamente de ahí ya se revela todo este engaño. Entonces ya Laura en el 2005 confiesa, ¿no? De que sacó todos estos libros para no ser juzgada, no sentirse juzgada, más que nada por el tipo de tema, ¿no? Fue toda una controversia, obviamente, el hecho de que Laura también, pues, se tomara ciertas particularidades, se podría decir, ¿no? Pero luego de ello, la autora sí trabaja ya después también con su nombre, ¿no? Entonces ella ha trabajado, ha ayudado en temas de guiones y películas, tiene un documental, por si lo quieren ver, donde cuentan un poco la creación y el impacto que tiene todo este personaje, ¿no? Entonces, es bastante interesante saber que aquí nomás, en plenos 90 y que y en el 2005 nos cuenten un poco de esta revelación y de cómo, ¿no? Nos muestran todo se podría decir, proyecto, ¿no? No sé, ustedes realmente piensan que lo que hizo Laura realmente fue una genialidad o un engaño. O sea, de lo poco que les acabo de contar, no sé. Magda, creo que tú ya habías escuchado un poco sobre el tema. Sí había escuchado de Jeremiah Terminator Leroy.
A mí me parece que es una genialidad de parte porque realmente todo el mundo quedó payaso, pues, ¿no? Cuando han escrito una genialidad de obra y luego no, hemos sido engañados por esta persona. O sea, iban a hacer una película, pero como ella firma como Jeremiah Terminator Leroy, cuando se destapa todo, hacen la demandan y ella pierde la demanda Claro, y queda entonces la ya, película. Ajá. Hay, sí. hay una película sobre esta autora que se llama J.T. Leroy engañando a Hollywood. Es del Ujú. 2018. Sí, es de 2000, que es por Kristen, creo con Kristen Stewart. Ajá, la de Crepúsculo. Sin estilo. Sí, 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 sí. Pero tiene su documental también, ¿ah? Y el documental es del 2016, donde ella misma también participa. No sé, y creo que podría ser un buen tema para un capítulo que podamos generar un debate sobre ello, ¿no? Sí, sería genial eso, porque acá en Perú también, por ejemplo, está Redoble por Rancas de Manuel Escorza, ¿no? Y Manuel Escorza, o sea, el texto también sale de la realidad, entonces sí sería genial ver cómo ha habido estas apropiaciones de voces, ¿no? O Amarilis, por ejemplo, no se sabe quién escribió Epístola a Abelardo, ¿no? Si fue Amarilis, si fue una mujer, si fue un escritor, entonces sí sería genial hacer un programa sobre eso, ¿no? Porque esas son las licencias que se da a la ficción, sobre todo. Y hasta Correcto. qué límite puede haber esto de hablar por, ¿no? Es problemático, pero a la vez también habría que matizarlo. Exacto, porque por un lado, como dices tú, desde el lado de ficción, ¿no? Y hasta qué punto también la creatividad o las personas pueden ir y volar un poco más allá, obviamente viendo pues que tampoco se marquen discursos de odio ni nada, ¿no? Entonces, creo que siempre hay líneas muy delgadas. La verdad que sí. Magda, te cedo la palabra a ti. Bueno, pero ahí también podríamos ver que también actualmente pasan ese tema de los seudónimos, no solamente para mujeres, sino para hombres, ¿no? Como fue el destape, otro tremendo destape de Carmen Mola. No sé si lo recuerdan eso. Sí, Cuando sí, todo el yo mundo me acuerdo. descubrió que Carmen Mola eran tres hombres. Pasa, pasa, sigue pasando. Es verdad, ¿no? Y justamente porque, pero es un buen tema para conversarlo y hablarlo, ¿no? Porque supuestamente o sea, los tres hombres dijeron, no, lo que pasa es que lo hicimos porque sabemos que ahora solo van a premiar a mujeres. Y ahí lo que dice Ellen, ¿no? Ya de aquí viene un tema de apropiación. O tal vez aprovechar el boom, ¿no? De ese momento, ¿no? Las mujeres antes lo que hacían era tratar de sobrevivir en un mundo editorial masculino totalmente. Ese era el motivo por el cual usaban seudónimos. Y eso es muy popular, usar sinónimos masculinos. O también, por ejemplo, que esa es justamente la autora que quiero hablar, usar el término de señora D, ¿no? Muchos autores firmaban así. Eso, eso me hace acordar un poco al cuento de la criada con Osfred o de Fred, ¿no? Donde ellas pierden su nombre y pasan a ser propiedad de él, como si él les diera autoridad para poder escribir. Este, Justo encontré un compendio de cuentos que se llama La Eva Fantástica. Muchas autoras ahí también aparecen que tuvieron que utilizar seudónimos masculinos como George Sand, Vernon Lee, que son ya súper conocidas, ¿no? Que ya literalmente se han recuperado sus nombres verdaderos, sobreponiéndose a lo que fue su leyenda, ¿no? Su seudónimo. Inclusive hay unos libros que editó Planeta, me parece, donde ponen el libro, el nombre y lo tachan y ponen el verdadero nombre de cada autora. Me parece genial, ¿no? Tratando de recordar lo que realmente ellas fueron. Pero volviendo al tema de las señoras hay una autora aquí que se llama Mrs. Riddle. Su verdadero nombre era Charlotte Eliza Lawson Riddle. Ella es una escritora británica que nació en Irlanda del Norte. También fue bastante prolífera, escribió más de 50 novelas, entre novelas y cuentos. Y y fue poco propietaria de una revista
revista literaria, se llama Saint James Magazine, una de las más prestigiosas de esa época, estamos hablando de 1860 por ahí. Parte de su obra la dedicó al terror, tiene como 5 libros sobre fantasmas y también cuentitos. Y en este compendio estaba un cuento que se llama Sandy el Calderero, que me hace acordar mucho a Laura de cuentos de terror como escribió ay, mi querida Lastenia Larriba de Yona, con su cuento del sepulturero. Tiene mucho esa onda de un cuento dentro de otro cuento, donde va a aparecer un ser sobrenatural. Eh, Ella, como digo, fue copropietaria de de esta revista y justo estaba viendo de que de verdad había muchas revistas que se dedicaban en ese entonces a publicar solamente autoras y que si se hicieron conocidas esas personas fue justamente porque esas revistas les daban visibilidad. Ahí, Helen, tú debes saber más de eso porque, bueno, has investigado bastante. Que en Perú habían varias revistas que solamente se dedicaban a difundir autoras también. Mm, O sea, solo difundir autoras, no tanto, pero sí había varias revistas dirigidas al bello sexo, ¿no? O sea, a las mujeres, ¿no? Está Lulú, por ejemplo, que eran revistas dirigidas a un público femenino, pero que claro, si tú leías estas revistas, también había revistas dirigidas al público infantil, eran como, y siglo XIX, eran como textos donde la idea era cómo se debería comportar una mujer, ¿no? Era, por ejemplo, cómo atender al esposo en la casa, cómo vestirse. Es bien interesante eso, pero siempre se filtran cuestiones que no necesariamente tienen que ver con, entre comillas, el bello sexo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más interesante. Ver cómo, por ejemplo, en el Perú Ilustrado aparece un cuento que yo recogí luego para la antología que elaboré, que es La Viuda, un cuento donde, de Teresa González de Fanning, donde se habla de la mujer en la esfera, cómo la mujer se tiene que prácticamente disfrazar de un fantasma para poder salir al espacio público, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque a pesar de todo, siempre se filtran como que voces que no deberían estar ahí, ¿no? Pero sí había revistas dirigidas a mujeres. No voy a decir pensadas en difusión de mujeres, pero sí a mujeres, ¿no? Por ejemplo, estaba El Álbum, esta revista semanal para bello sexo, siglo XIX, y pero siempre se filtran, ¿no? O sea, siempre como que las autoras intentan hacer pasar otros problemas, ¿no? Por ejemplo, está en este que les decía, La Viuda, es una mujer que tiene básicamente un amante, y si lo pensamos, para esa época no está bien visto que una mujer salga de la casa de noche. Entonces son cuestiones que siempre aparecen ahí y oradan pues este pacto, vamos a decir entre comillas, masculino, donde básicamente a las mujeres se les tenía que tener en el espacio privado, ¿no? Ahora, una de las cosas que sí habría que rescatar es que no hay que olvidarnos de Anne Radcliffe, ¿no? O sea, ahorita no estamos hablando de ella, no es nuestro tema, pero Anne Radcliffe firmaba con nombre propio, en una época donde ser escritora, pues era, ella vendía muchísimo, ella es autora de novelas góticas, entonces a ella nadie le podía impedir firmar con su nombre propio, pero incluso para sus coetáneos, ella era un poco escandalosa porque estaba casada con un francés, ¿no? Y además era una mujer que se ganaba el dinero con su pluma. Entonces no hay que olvidar eso porque siempre ha habido mujeres que de una manera u otra no tuvieron miedo a firmar con su nombre propio y que recibieron también un público lector, ¿no? Entonces, eso. Pero sí, me parece bien importante lo que estás diciendo, ¿no? Ahora ya hay más espacio para nosotras, obviamente, pero es, es que a veces siento que justamente también se puede caer en dicotomías, ¿no? O sea, en como es que era así y nos olvidamos de estas otras intelectuales que participaban en estos espacios y que de todas maneras trataban también desde su propio aporte, quizás sin llamarse feministas, quizás sin reconocer tales problemas, también contribuyeron, ¿no? También contribuyeron mucho. Sé que igual ya no está, pero Teca Nacional, en el 23, si no me equivoco, puso una exposición sobre mujeres, ¿no? Entonces era un recorrido donde te mostraba sobre las mujeres que participaron en la parte de la literatura impresa, ¿no? A través de revistas en Lima y provincia, ¿no?
Y justo en este recorrido destacaban a María Vice, Elvira García García, Cota Carvalho, Magda Portal, Dora Mayer, Ana María Portugal, Amalia Auri y otras, ¿no? Y mostraron ejemplares, ¿no? De estas primeras revistas, por ejemplo, dirigidas por Elvira García García, ¿no? Era el tema del hogar y la escuela. Yo ahí fue la primera vez, y se los digo así, yo escuchaba por primera vez sobre Magda Portal y leí un montón de cosas de ella. Y hay varias de ellas que te hablan hasta de temas de cuidado, este, no de usar condón, pero de cuidado femenino y de temas de sexología. Sí, además Temas de Magda sexualidad. Portal, sí, además Magda Portal fue una escritora que para su tiempo también fue escandalosa porque ella estuvo con todos los hermanos todos los hermanos. Bueno, entonces yo creo que este tema nos da para mucho más y vamos a tener otro episodio más donde vamos a adentrarnos más en este mundo de mujeres escritoras y no solo que han firmado como hombres, yo creo que podemos jalar más ahí el hilo y nos vamos a empezar a dar muchas más sorpresas y creo que podemos ir buscando el chimichimi sobre también las escritoras. No sé qué dicen ustedes. Y Me chismografía encanta. literaria. Comienza el chisme. Sí. Comienza el chisme y yo creo que ahí tenemos para explotar mucho más. Una vez más quiero agradecerte, Ellen, por estar nuevamente con nosotras. Tú sabes que eres parte siempre de los espacios que tenemos y de estas colaboraciones. Gracias, chicas. Yo más que honrada y contenta de estar acá y siempre terminamos aprendiendo y riéndonos. Eso me alegra mucho. Eso es lo importante y lo más es que siempre encontramos el chimichisme detrás, ¿no? Y entramos un poco más para a entender el contexto. Bueno, Que la Magda, vida de los autores de verdad que da para... a veces es más interesante que sus propias obras. exacto, en algunos casos sí, Sí, 100%, y 100%. que se podría escribir más bien sobre ese detrás de, ¿no? Pero bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Por favor, síganos en Conexiones Lectoras en Instagram. También nos pueden escuchar por YouTube. También nos encuentran en Spotify. Ya está bien, eran las tres. Las tres, sí, estamos ahí. Un abracito, ya nos vemos, cuídense mucho. Cuídense, gracias por escucharnos. Bye, bye. Chao.